Capítulo 11. 714 DNM, 24 BB. Mes 1. Coruscant, Tanya Crisis. ¡Qué vista tan impresionante!, le dije a Bai mientras miraba por la ventana de mi apartamento. Habíamos llegado en plena noche o día, no estaba segura, hacía 9 horas, muertas de cansancio, y enseguida nos dirigimos a nuestros dormitorios. Así que, la noche anterior no se me había ocurrido pensar en nuestras habitaciones y dónde viviríamos quién sabe cuánto tiempo. Ahora que estaba completamente despierta, disfrutaba bastante de la vista. Estábamos en una especie de torre justo a las afueras del distrito senatorial, en el penúltimo piso. Por lo tanto, tenía una buena vista del complejo senatorial principal. El extraño edificio circular me recordaba más a un ovni de los años 50 que a cualquier edificio gubernamental que hubiera visto en mi vida. Era un edificio impresionante, y si me movía al otro lado de la torre, apenas podía ver lo que se llamaba el Templo Jedi. En sí mismo también era impresionante y me recordaba una mezcla de un Ziggurat y Santa Sofía. Sí, bastante impresionante. Bai dijo desde atrás, bastante indiferente, mientras me ayudaba a ponerme el vestido. Este no era tan elegante como algunos que he tenido que usar a lo largo de los años. Pero era lo suficientemente resistente como para que dejar que Bai se encargara de la parte de atrás fuera más práctico que intentar averiguarlo yo misma, lo cual me haría perder demasiado tiempo. Después de todo, no era de las que desperdiciaban un día. Así que, aunque era mi primer día en la capital de la República, ya había programado una reunión con alguien que creía que podría ayudarme con los problemas relacionados con Mandalore, principalmente con la esperanza de acelerar el proceso de terraformación. ¿Por qué nadie se había puesto en contacto con este grupo todavía? Tengo algunas conjeturas al respecto. Había dedicado mucho tiempo a investigar durante el viaje, así que me había preparado para esta reunión lo mejor posible, pero eso era más tarde. Ahora mismo podía permitirme disfrutar un poco. No pareces muy entusiasmado, dije con naturalidad, siempre queriendo saber qué pensaban mis empleados después de todo. ¿Has tenido la oportunidad de revisar las reglas que el senador de Mandalore tan amablemente nos dejó sobre la mesa? No, de verdad que no, dije. Ni siquiera he salido de mi habitación desde que llegué. Así que era comprensible que me lo hubiera perdido. La torre de la embajada mandaloriana, supongo. Pues solo un complejo de apartamentos propiedad del gobierno mandaloriano. Aún no estaba seguro, tendría que revisar los detalles cuando tuviera la oportunidad. Está dividida en varias secciones. La planta superior y la suite senatorial, donde trabajaba y vivía el senador de Mandalore. La planta en la que me encontraba era la suite para diplomáticos visitantes. Incluso si iba a estar más tiempo de visita, no estaba mal, ya que tenía 2 dormitorios, uno para mí y otro para Bai. Había una pequeña cocina y una sala de estar integrada en el área principal del apartamento. Y un pasillo exterior para los ascensores a la planta superior, donde supuse que nos esperaban 2 guardias reales. Debajo de esta suite había una serie de habitaciones para aún más diplomáticos, aunque algunas de ellas estaban siendo utilizadas por mis guardias reales. Todavía no había estado allí, así que desconocía la distribución de esa planta en particular. No se nos permite adentrarnos demasiado en Coruscant ni explorar demasiado lejos del distrito senatorial, dijo Bai con naturalidad antes de continuar. No sé ustedes, pero pensé que tendríamos la oportunidad de explorar al menos más de esta ciudad que solo las zonas más elegantes. Me reí entre dientes. Nunca había pensado en explorar más este mundo económico. Claro, me tentaba un poco ver cómo se había desarrollado la vida en un planeta sin entornos naturales. Pero la verdad es que hasta yo entendía por qué existían estas reglas. Probablemente existan porque fuera de esa zona la delincuencia es tan alta que resulta arriesgado que la gente ande por ahí si parece demasiado adinerada. Somos mandalorianos, podemos aguantar una pequeña pelea, dijo Bai, mostrando un poco de la obsesión bélica que todos los mandalorianos parecen padecer. Pensé que sería mejor explicar la idea de las repercusiones diplomáticas. Sí, aunque somos mandalorianos y ganaríamos cualquier pelea a puñetazos, eso podría causar un escándalo. Como representantes de Mandalore, podríamos tener inmunidad bajo ciertas leyes o simplemente parcialidad en nuestras acciones. Esto podría causar problemas diplomáticos si nos metiéramos en una pelea y la ganáramos. Porque si alguien resulta gravemente herido e intentan que la ley nos haga responsables, la ley podría decidir que, por ser representantes, estamos por encima de ella, y eso puede generar odio, desconfianza y un montón de otras cosas menores con las que simplemente no queremos lidiar. Sin duda, en un año más o menos, las restricciones se relajarán una vez que él sienta que no vamos a causar un incidente internacional. Entonces podremos explorar a nuestro antojo.
Esto pareció haber surtido el efecto deseado, ya que sonrió y asintió, empezando a arreglarme el pelo con la trenza larga que se ha vuelto tan común. Estaba casi convencido de que Satine había insistido en que llevara ese largo, ya que se volvía un poco problemático llevar el casco mandaloriano. No es tarea imposible, pero bueno, cualquier objeto suelto que alguien pueda agarrar no es algo que quieras tener colgado de la cabeza. Por suerte, no planeaba estar al alcance de nadie que pudiera agarrarme el pelo, así que no fue una gran preocupación. Mirando por la ventana, contemplé el edificio senatorial con muchas ideas dando vueltas en la cabeza. He estado intentando comprender cómo funciona todo desde que desembarqué aquí. La república actual se basaba en un gobierno representativo con unos 1000 sectores, por lo que desenterré, este sistema no siempre ha sido así. Hace 1000 años, cuando la antigua república se desmoronaba, cada planeta tenía su propio representante. Un sistema mucho más justo, pensándolo bien, pero que había sido incluso más estancado que el actual. Sin embargo, como parte de la reforma rusa, el sistema cambió a un representante por sector. Ahora bien, determinar qué se consideraba un sector dependía de un montón de manipulación electoral. Pero la realidad era que si un planeta era lo suficientemente rico y contaba con suficiente apoyo, podía determinar qué era un sector. Esto convirtió a cada sector en un mini imperio bajo la república. Algunos eran más liberales que otros, y otros eran simplemente corporaciones disfrazadas de gobiernos. Hasta el punto de que existía algo llamado el sector corporativo, una sección del espacio cedida a las corporaciones para que tuvieran voz y voto en el Senado. Me pareció aterrador e intrigante a la vez, y mi investigación no mejoró mi opinión sobre la situación. Intentaban terraformar varios planetas y producir una gran cantidad de materiales al final de la vía Idiana. Y, a primera vista, era positivo que el comercio pasara directamente por mi mundo natal. El problema era que, como solía ocurrir, corrían rumores de que los planetas que habían terraformado habían estado habitados por otras especies que fueron expulsadas. Los detalles eran escasos, pero era preocupante, ya que demostraba que estas corporaciones se apropiaban de ese sector al pie de la letra y hacían todo lo posible por mantener el control. Claro, era de esperar, pero significaba que cualquier planeta que finalmente fuera terraformado y poblado estaría bajo un alto control de esas corporaciones. No me sorprendería que dentro de 10 años oyera rumores de que se estaban utilizando vales de compañías en lugar de créditos de la República. Sin embargo, el problema principal no era solo este sector corporativo y el posible genocidio. Era un precedente escalofriante que, pensándolo bien, podría aplicarse a cualquier sector. Pensé que, si analizaba a fondo algunos sectores, podría encontrar situaciones similares en las que la principal potencia local imponía condiciones para asegurarse su permanencia en el poder. Mandalore no tenía este problema, en sí, ya que era una mezcla de personas que no querían tener nada que ver con la República y personas que la querían simplemente por el comercio que les proporcionaba y no les importaba el gobierno en general. La cuestión era que fingían ser los únicos belicistas y conquistadores, lo cual es un poco gracioso. Con el tiempo suficiente, estoy seguro de que algún lord de sector local decidiría tener 2 sectores bajo su control. Y considerando el fallido intento de invasión y creación de un estado títere que había intentado la Federación de Comercio, quizá algunos ya empezaban a creer lo posible. Tendría que estar atento a sus informes para asegurarme de que nada se dirigiera hacia Mandalore. No es que me importara nada en particular en el planeta. Solo sabía que si metía la pata, Mandalore sería invadido. Bueno, la diáspora Mandalore ya era grande, así que no me sorprendería que un clan estuviera dispuesto a perder a uno de sus miembros para intentar asesinar a alguien que permitiera que su planeta fuera tomado por otro sector. La familia lo era todo en el sector mandaloriano, y si perjudicabas a la familia de alguien, podías esperar un trato muy duro. Cualquier pensamiento que estuviera a punto de tenerse interrumpió cuando Bai terminó de trenzarme el pelo, lo que me permitió volver a caminar por la habitación. Di unos pasos para mover un poco las piernas, ya que había estado de pie demasiado tiempo antes de preguntar. ¿Ha enviado el senador algo más aparte de la nota sobre permanecer en el distrito senatorial? Pregunté, quitándome cualquier obstáculo. Nada importante, respondió. Revisé mi comunicador antes de entrar. Levantó el brazo, que lucía un brazalete mandaloriano, similar al que yo llevaba. Era más estilo que armadura, pero tener un sistema de comunicación a mi alcance en todo momento era preferible a no tenerlo. Lo único que ha enviado es que estaría en reuniones con varias facciones políticas durante la mayor parte del día. Además, asistirá a una conferencia senatorial sobre una nueva droga que quieren regular más estrictamente. Bueno, más vale que encontremos algo que hacer tarde o temprano.
El aburrimiento trae problemas de alguna manera, dije con naturalidad antes de dirigirme a la puerta de mi habitación y presionar el botón para abrirla. De pie en la puerta estaba mi droide X4. Parecía que estaba a punto de llamar cuando me adelanté. La señora Crise, una maestra Jedi y un aprendiz Padawan están en la puerta principal, dijo el robot con su tono tan formal. Fue inesperado. No tenía ni idea de por qué miembros de la secta pseudo-religiosa estarían llamando a mi puerta. Pero claro, quizás fuera un saludo estándar después de todo, ¿qué era la cultura mandaloriana sino su propia pseudo-religión? Quizás había un profundo respeto o un reconocimiento duradero de la rivalidad mutua. Fuera lo que fuese, no pude negarme del todo, así que sonreí y dije, deja entrar al maestro Jedi, nos vemos en la sala principal. Me giré para mirar a Bai y noté una mirada de gran preocupación, pero simplemente me encogí de hombros y dije, si un mago espacial quiere hablar contigo, se supone que debes quitártelo de encima lo antes posible. Me dijeron que son conocidos por ser sutiles y enfadarse con facilidad. Bai me miró con una expresión que me indicó que no tenía ni idea de lo que decía, pero no pude resistirme a citar a Tolkien. Si alguna vez se te presenta la oportunidad de citarlo, no la dejes pasar. Incluso si esa oportunidad hubiera sido frente a Tolkien de la historia alternativa, seguía sin estar seguro de si debía haberlo hecho. Sin mostrar ninguna preocupación, entré en la sala de estar y esperé a nuestros invitados. Pensé en sentarme mientras esperaba que llegaran, pero pensé que de pie sería la forma correcta de saludarlos. Bai, por su parte, entró en la cocina y empezó a preparar bebidas que, según pensé, me vendrían bien para apaciguar cualquier situación en la que me viera envuelto. Tras unos instantes, X4 condujo a dos hombres a la sala de estar. Uno era un hombre de pelo castaño rojizo que aparentaba 20 y tantos años y lucía una barba impresionante. Tenía que admitir que las barbas nunca serían mi estilo en mi primera vida, ya que requerían demasiado mantenimiento, pero él parecía conseguirlo. El otro era un chico más joven, de mi edad, más o menos, aunque creía que era mayor, aunque podía pasar por más joven. En cualquier caso, tenía el pelo rubio rojizo con una especie de trenza diminuta que le salía por la espalda derecha. Ambos llevaban túnicas marrones sobre lo que parecía ropa informal que les daba total libertad de movimiento. Y atado a sus cinturones llevaban un tubo plateado. Algún tipo de comunicador, quizá. Pensé al principio, pero luego me di cuenta. ¿Era esa la espada de luz de la que había oído hablar? Fue bastante preocupante que se les permitiera andar armados por una zona diplomática, considerando que mis guardias reales no armaron ningún escándalo, así que supongo que era una práctica habitual. Por ahora, preguntaré más tarde para asegurarme y quizás establecer normas sobre llevar espadas de plasma a los aposentos diplomáticos. Señora Crise, le presento al maestro Obi-Wan Kenobi y al aprendiz Padawan Anakin Skywalker. Sonriendo, incliné la cabeza y dije, mucho gusto en conocerlos, maestro Kenobi Padawan Skywalker. ¡Qué nombre tan ridículo! ¿Qué sigue? Starkiller. XXXX. Coruscant. Obi-Wan Kenobi. Hoy fue un buen día. Nada especial, nada agitado, y esperaba con ansias un día relajante de entrenamiento con su joven Padawan. Por supuesto, los planes nunca salen exactamente como fueron diseñados. Hoy temprano me habían llamado a una reunión con el maestro Yoda y el maestro Windu para tener una pequeña charla sobre algo inusual que había surgido. Había informes de algo llamado el Códice de Plata, otra adición a la ideología del viejo mandaloriano. Esto había despertado el interés del Alto Consejo, ya que había preocupación por otra guerra civil mandaloriana en el horizonte. Era una preocupación mínima, motivada principalmente por cómo la última vez una diferencia en ideología había dividido al sector en cuestión. Así que controlar la situación y comprender quién la había creado y por qué ahora era de interés para el Consejo Jedi. ¿Por qué esto me involucra? Bueno, eso se redujo a un poco de mala suerte. En mi juventud, ayudé a proteger al líder actual del pueblo mandaloriano y, en la situación actual, era el que más horas pasaba en el sector mandaloriano. A falta de un candidato mejor, me consideraron el experto mandaloriano. Eso por sí solo habría sentenciado mi destino y habría añadido investigar este códice plateado a mis obligaciones. Pero había otras dos razones que me convertían en el candidato perfecto para esta misión. Sabía que la representante de Mandalore había sido enviada desde el sector para ser entrenada como posible senadora en el futuro. Al parecer, esta representante había sido criada por mi vieja amiga, la duquesa Satine, lo que significa que podría conocerla fácilmente como una simple vieja amiga que vigilaba a la protegida de otra vieja amiga. El hecho de que Anakin y esta representante tuvieran aproximadamente la misma edad permitía forjar amistades útiles entre ambos. Fue un poco turbio, pero esta era una situación en la que necesitábamos comprender que podría salir mal.
y que motivaba esta posible regresión de las costumbres pacíficas que los nuevos mandalorianos habían estado adoptando a esta filosofía más moderada de la que me habían informado. Solo había leído brevemente el códice en cuestión, y aunque parecía encubrir algunos de los actos más atroces de los mandalorianos en el pasado, la idea general no parecía ser una regresión a sus antiguas costumbres belicistas. En cualquier caso, no me entusiasmaba especialmente esta misión. Lidiar con la política y demás nunca fue mi fuerte, y tratar con políticos era, bueno, prefería cualquier otra situación en la mayoría de los casos. Pero como Jedi tenía un deber, así que averigüé dónde se alojaba este nuevo representante y conseguí que Anakin y yo fuéramos allí. Desde nuestra llegada a la zona de aterrizaje, subimos en ascensor. Tuvimos una breve charla sobre eventos anteriores. Él aún estaba superando la muerte de la maestra Yadle y todo el lío que se armó a partir de ahí. Francamente, esperaba que esta misión fuera para mucho más adelante. Anakin necesitaba tiempo para recuperarse mentalmente de ese asunto. Pero después de que sonara el timbre del ascensor, nos dirigimos a la puerta, saludamos a los guardias reales mandalorianos y nos presentamos al droide que nos habló por el comunicador. Nos dejaron esperar un momento, pero finalmente nos dejaron entrar. No sé qué esperaba al entrar en la habitación, tal vez una niña noble común y corriente que nos miraría desde arriba por ser simples servidores públicos. Pero eso no fue exactamente lo que vi. La joven, de pie detrás de una silla, me miraba con el pelo castaño rojizo, ojos azules y un rostro que me recordaba claramente a Satine a esa edad. Fue casi sobrenatural, la verdad, y me sacó de mis pensamientos, permitiendo que la chica en cuestión tomara la iniciativa. «Buenos días, maestro Kenobi, es un honor conocer a alguien de su orden», dijo, haciendo una pequeña reverencia antes de levantarse y preguntar. «Aunque no estoy segura de por qué tenemos esta reunión, simplemente soy una estudiante del senador». Sonreí. Su forma de hablar demostraba mucha humildad y pude respetarla. «Buenos días, Lady Kryze», dije, haciendo una reverencia, notando que Anakin hacía lo mismo antes de continuar. «No estoy aquí para hablar con el senador y esto no es un asunto oficial. Soy una vieja amiga de la duquesa Satine y pensé que sería inapropiado por mi parte no reunirme con su familia para ofrecerles mis servicios y ayudarles a instalarse en Coruscant». Tanya sonrió antes de decir, «Bueno, no necesito ayuda en nada en particular, pero no rechazaría la oportunidad de disfrutar de una taza de té con invitados», dijo, señalando con la cabeza a otra joven de su edad, rubia y de ojos azules. Curiosamente, noté que la chica nos miraba a ambos con una expresión bastante atónita, preguntándose qué significaba eso, pero no es asunto mío. «Con gusto me invitaría a tomar una taza de té», dije, acercándome a las sillas del centro de la sala, y ella hizo lo mismo. «Bueno, eso está resuelto, una buena taza de té nos ayudará a conocernos mejor», dijo Tanya antes de sentarse en la silla frente a mí. La chica, que supuse era su doncella, se acercó enseguida con 4 tazas de té, colocando una delante de cada uno de nosotros antes de sentarse a la izquierda de Tanya. Estaba a punto de tomar un sorbo cuando Anakin intervino mientras miraba una especie de tableta sobre la mesa. «Oye, ¿qué es este códice plateado?». Arqué una ceja cuando recogió las tablillas, lo que me permitió ver que sí, era una versión del códice plateado. «Sabes, algunas palabras parecen diferentes, tal vez una variante. Esta operación podría ser mucho más fácil de lo que pensaba». Miré a Tanya y noté que también arqueaba una ceja mientras miraba a Anakin antes de decir, «Ah, eso es una especie de doctrina local que se está proponiendo en el sector Mandalore. Una forma de revisar los viejos códigos para la autodefensa en lugar de las viejas formas agresivas». «¿En serio?». Creía que Satine estaba totalmente en contra de cualquier forma de militarización, pregunté, acariciándome la barba. «Sí, lo está, pero está dispuesta a que la gente experimente con esta doctrina, ya que prioriza la autodefensa sobre la agresividad. Hay desacuerdos elementales con estas doctrinas, como los argumentos a favor de una fuerza de autodefensa, pero ella reconoce que un individuo debería poder defenderse si algo ocurriera». Asentí antes de decir, «Entonces, un nivel mínimo de aceptabilidad se está convirtiendo en un estándar en el gobierno. ¿Es por eso que tienen este documento en particular?». Tanya dejó su taza y se acarició la barbilla antes de responder, «No, no es un estándar del gobierno. Solo me interesa estar al tanto de lo que ocurre en nuestra cultura. Existen varias variantes de este códice plateado y creo que algunas son intentos de personas con objetivos similares de promover la idea de permitir la militarización para la autodefensa. Cabe destacar que la versión más reciente que sostiene tiene demasiados bordes limpios y promueve la idea de los contratistas de autodefensa con más fuerza que las versiones anteriores. Probablemente Mandel Motors o alguna otra empresa que fabrica naves vea la oportunidad de intentar sacar algo de dinero de este códice.
Anakin intervino. ¿No está un poco mal dejar que una corporación intente influir en la política? Tanya lo miró con una expresión de lástima. Todas las corporaciones impulsan la política, toda la política impulsa las corporaciones. Pero mientras esas corporaciones sigan las reglas de la sociedad en la que se desenvuelven, dudo que a nadie le importe a qué juegan. Y mientras se mantengan a contracorriente de la cultura y no intenten crearla ni influirla, no creo que a la mayoría se le ocurra intentar impulsar algo que ya es bastante popular, dijo antes de tomar un sorbo de té y luego se detuvo. Kenobi, por ahí reconozco el nombre. Mi tía habló de ti una vez como un padawan que la ayudó durante las guerras de clanes, ¿verdad? Culpable de los cargos, dije, bastante desconcertado de que mi nombre hubiera sido mencionado en algún momento de la vida de esta chica. Espero que las historias que contaron no hayan sido demasiado terribles. Tanya negó con la cabeza antes de continuar. Eran buenos cuentos de aventuras en mi juventud, sin duda exagerados, pero te pintaban bien. Bueno, me alegra oír eso. Han pasado casi 17 años desde la última vez que vi a Satine y no nos llevamos muy bien, dije antes de recostarme en la silla y cepillarme la barba, intentando no recordar la discusión. Bien, Anakin nos miraba a Tanya y a mí por alguna razón mientras decía eso antes de continuar. Así que este códice plateado, ¿cuál es exactamente su objetivo? Me alegré de no haberle dado a Anakin acceso al códice plateado ni a toda la información sobre esta misión. Su curiosidad natural le permitía hacer el trabajo que se requería por su cuenta. Tanya volvió a su silla y se frotó la barbilla antes de decir. Pero ¿cuál es el objetivo de cualquier código? Crear reglas sociales con las que todos puedan estar de acuerdo y que maximicen el potencial de esa sociedad. Sí, los mandalorianos del pasado eran belicistas, pero este códice presenta, incluso reparte puntos, a favor de la idea de la autodefensa, una autodefensa agresiva, pero autodefensa al fin y al cabo. Proteger a la familia, al clan y a la gente. El códice plateado parece querer volver a estos principios fundamentales de lo que son los mandalorianos. Obviamente, esto se debe a los asuntos de hace 8 años con la Federación de Comercio. Todo ese intento de Naboo puso de manifiesto la falla del pacifismo estricto para todos. Que estés desarmado no significa que quienes crees que son tus amigos no se armen e intenten una invasión. Eso no es precisamente algo común, dije. La mayoría de las situaciones como esa se resuelven diplomáticamente mucho antes de que ocurra una invasión. Pero una invasión ocurrió, dijo Tanya sin parecer muy interesada en mi punto. Y una vez que una de las partes demuestra estar dispuesta a ir más allá, significa que está dispuesta a ir más allá. Mandalore se considera uno de los sistemas donde la Federación de Comercio y otras corporaciones preferían el libre comercio. Ahora que la ley de libre comercio ha expirado y se les aplican impuestos similares a los de los sistemas centrales, no se descarta la posibilidad de que tales intentos continúen. Quizás de forma más encubierta en el futuro, para evitar la interferencia Jedi. Aunque me cueste admitirlo, ese era un punto bastante consistente. Si algo impidiera a los Jedi intentar mediar en la situación, podría producirse una invasión. ¿Por qué se involucran los Jedi en estos asuntos? Preguntó Tanya, interrumpiendo mis pensamientos. Es parte de nuestro código, dijo Anakin. Los Jedi siempre han buscado asegurar la paz en la galaxia. Tanya sintió antes de decir. Hay entre 3 y 4 millones de planetas con vida, quizás más. ¿Cuántos Jedi hay? Entendí su punto al instante y me encogí de hombros de lado antes de decir, no tantos. Ya veo, entonces entiendes mi punto. No es que la idea del pacifismo sea errónea ni que no confiemos en los Jedi para que intenten mediar en estos asuntos. La cuestión es que siempre habrá más cosas sucediendo en la galaxia que Jedi para manejarlas. Y los asuntos locales a veces pasan desapercibidos. ¿Sabías que hubo una invasión pirata en un sistema dentro del sector Mandalore? No lo sabía, dije, arqueando una ceja. ¿Debo llevar este asunto al Consejo? Se está gestionando localmente. La Guardia Real y la Policía Local están siendo enviadas para ocuparse de ello, y debe serlo. Bueno, se llevaría al Senado si no, que sería la forma normal en que un asunto así llegaría a conocimiento de su consejo, creo. Asentí. No se equivocaba, era muy inteligente para su edad. Sin embargo, antes de que pudiera intentar continuar la conversación, la doncella se inclinó y le susurró algo al oído a Tanya. Me temo que tendremos que darlo por terminado antes de tiempo. Tengo una reunión más tarde que requerirá algunos preparativos, espero que no le importe. Para nada, dije. Me puse de pie, dejé mi vaso sobre la mesa y Anakin hizo lo mismo. Con una reverencia, dije, esta fue una conversación muy fructífera, representante Kryze. Sí, creo que sí, dijo Tanya, poniéndose de pie también.
No dude en visitarnos, pero por favor, intente programar estas visitas en el futuro. Preferiría tener más tiempo para hablar que tener que interrumpir nuestra conversación por falta de tiempo. Lo tendré en cuenta. Dije antes de rodear la silla y asentir antes de decir adiós, y que la fuerza te acompañe. El droide nos acompañó a la salida y encontramos el ascensor rápidamente. Presionando el botón de la plataforma de aterrizaje, respiré hondo y dije, vaya, qué conversación tan interesante. Claro, dijo Anakin, sumido en sus pensamientos. XXXX. Coruscant, Tanya Kryze. La historia era una herramienta maravillosa. La respuesta a muchos problemas se podía encontrar si se profundizaba lo suficiente. Al encontrar suficientes datos, se llegaba a comprender muchos campos incluso sin ser un experto. Y esto es lo que me llevó a mi invitado actual, el representante de Blood Hitoriano. Su especie era interesante. Hasta ahora, solo me había topado con unas pocas especies casi humanas. Los Twi'leks, que, según tengo entendido, eran una de las segundas especies más comunes después de los humanos y una con cuernos cuyo nombre nunca había oído. Mandalore no era un mundo cosmopolita y, por lo que sé, también lo son los demás sistemas del sector mandaloriano, así que, ¿qué especie lo eran? Eran las que llevaban allí más tiempo. Los hitorianos no eran nativos del sector mandaloriano. Son del borde medio y nunca tuvieron tratos con los mandalorianos. Sin embargo, habían lidiado con las secuelas de las guerras mandalorianas hacía varios miles de años. Verás, los hitorianos eran terraformadores, y muy hábiles en eso. Su ayuda podría ser muy valiosa para revertir el daño causado a Mandalore. El problema, por supuesto, era, bueno, Mandalore. Sentado frente a Noo, bebí un poco del té que X4 me tenía preparado, mientras lo escuchaba hablar de todos los planetas que su gente había terraformado a lo largo de su existencia. Era mucho más de lo que hubiera imaginado posible, pero lo habían convertido en una práctica cultural de alguna manera. Por lo que desenterré, 2 de los continentes de su mundo natal nunca fueron tocados por vida inteligente. El resto había sido abandonado lentamente con el paso de los años a medida que creaban ciudades flotantes para dejar que la biosfera del planeta madurara sin ellas. Este era un concepto realmente extraño para mí. El hecho de que fueran realmente una visión extraña lo era aún más. Con una joroba notable en su largo cuello, ojos separados por un puente y 2 bocas llenas de lo que mejor podría describir como púas, y que estaban dentro de las bocas de las ballenas para filtrar el plancton. El alienígena en cuestión no podía hablarme directamente. De hecho, tenía que usar un traductor conectado a su cuerpo. Si no fuera un experto en negocios, quizá me habría quedado mirando, pero sabía cómo mantener la vista fija en el objetivo y no en el tiburón martillo que tenía delante. Ah, pero si hablo demasiado, dijo Mo como si terminara su conversación. ¿Qué le importan a un mandaloriano las maravillas de la naturaleza en la selva? ¿Era eso una señal de que tenían una idea de lo que me interesaba? Bueno, no iba a dejar pasar la oferta. Bastante, de hecho. Mandalore solía ser una jungla, por lo que he podido desenterrar. Hace milenios era un mundo exuberante y verde, ya no tanto hoy. Al igual que en muchos planetas del sector Mandalore, algo que mi tía realmente desea revertir. Sí, el gobierno de los nuevos mandalorianos ha intentado contactarnos 1 o 2 veces para hablar de nuestros esfuerzos. Hemos transmitido sus intereses a los mercantes. Hasta ahora no han aceptado la oferta. Los mercantes eran, en esencia, los líderes de la manada. Después de todo, eran descendientes de una especie no depredadora, así que no fue una sorpresa que consideraran moverse por el espacio como manada. Estos líderes también fueron quienes firmaron los acuerdos para la terraformación. Sí, lo he estado investigando, creo que entiendo por qué. Es una mala inversión, ¿no? Estás esperando a ver si los nuevos mandalorianos tienen éxito en sus esfuerzos por lograr un gobierno más pacífico antes de intentar ofrecer tus servicios. Bueno, eres muy directo, dijo el hitoriano mirándome con la voz robótica, ocultando su opinión sobre mi opinión. Ser directo a veces es necesario para completar una tarea, y andarse con rodeos parece temerario cuando estamos hablando de que mi planeta no tiene arbustos. Había provocado una risita, al menos creo que era una risita. Los tonos robóticos definitivamente me la recordaron. Es cierto, bueno, como dije, solo podríamos presentar el contrato al mercader, y como dijiste, Mandalore es una mala inversión ahora mismo mientras las manchas del pasado sigan ahí. Cierto, dije asintiendo antes de volver con otro hecho. Corrígeme si me equivoco, pero hay una idea común entre tu gente. Para quitar una vida debes estar dispuesto a reemplazarla con 2 nuevas. Me miraron y luego asintieron antes de decir, sí, así es. Había 2 maneras de abordarlo desde aquí.
Una era demasiado agresiva, señalando que su ayuda a la República durante el último siglo resultó en la excesión mandaloriana, lo que significaría que eran parcialmente responsables de la muerte de Mandalore. Pero no creo que necesitara ser tan agresivo. El hecho de que él supiera exactamente a dónde iba me hizo creer que ya conocía esa posibilidad, así que había otra opción, más bien intermedia, que les permitía convencerse a sí mismos de que era su propia idea. Mandalore, por supuesto, está muriendo casi muerto, y nos encantaría recuperarlo. Hay muchos planetas así, Calabela, Ordo, planetas con enormes poblaciones mandalorianas, pero también están muy dañados. También hay planetas sin población, planetas que podrían albergar vida si se les diera la oportunidad, pero no tienen vida que sustentar. No se inclinó hacia adelante, intrigado por mi destino, y era precisamente allí donde lo quería. ¿Y si estuviéramos dispuestos a pagar por algunos de estos planetas vacíos? Planetas no mandalorianos y sin población, planetas que tu nave podría usar como áreas de descanso. Lugares para reponer tus criaturas y animales terraformadores. Un lugar en el borde exterior que te permitiría ampliar tu capacidad para ayudar a terraformar lugares fuera del borde medio. El litoriano se recostó, con aire pensativo. Tomé un sorbo de té mientras esperaba lo que supongo que fue una profunda reflexión hasta que finalmente habló. Esa es una propuesta intrigante y sería más favorable para el mercaderismo, a la vez que se ajustaría a la ley de la vida que nos dio la madre jungla. Aunque debo preguntar, si se firmara dicho contrato, ¿qué impediría a los mandalorianos romperlo y colonizar los planetas que se nos ha permitido terraformar a nuestro antojo? Localmente, la Guardia Mandaloriana desplegaría naves de patrulla para asegurarse de que no ocurra nada indebido. A nivel internacional, el planeta Concordia tiene asignada la categoría de reserva. Desafortunadamente, Concordia no es adecuado para preservar los animales que deben ser preservados, ya que se extinguieron hace mucho tiempo y deben ser reemplazados por primos de Mandalore. Podríamos trasladar este estatus de reserva a cualquier planeta que consideren conveniente para sus operaciones de terraformación. No lo detendrá todo, pero mientras el gobierno de los nuevos mandalorianos esté al mando, el acuerdo se mantendrá. Y como se verá que el gobierno de los nuevos mandalorianos está volviendo a la normalidad en Mandalore, tienen más posibilidades de mantener el control, dijo Moe. Una afirmación veraz. Respondí perplejo antes de continuar. Además, otra afirmación veraz es que su ley de la vida no entra en conflicto con el código mandaloriano. Y sería muy posible que algunos mandalorianos adoptaran esta ley de la vida como una subsección de los antiguos códigos. Las culturas siempre tienen una forma única e interesante de mezclarse con el tiempo, y una buena relación de trabajo siempre brinda la oportunidad de una infusión cultural. No supe si él no sonreía, pero por la forma en que sus ojos parecen parpadear, creo que sí. Representante Crise, creo que tendremos una relación de trabajo muy larga y fructífera. Espero que sí, dije. Le enviaré sus palabras a Aitor. Sin garantías, por supuesto, pero sí digo que sus ideas serán atractivas para algunos. Muchas gracias, dije con una sonrisa. Espero que este sea el comienzo de una hermosa amistad entre nuestros dos pueblos como nunca antes ha florecido. Sí, ojalá, dijo. Oh, tardaría mucho en concretarse, ya lo sé. Los itorianos eran una especie lenta en reaccionar, con mucha paciencia, incluso en su momento más rápido. Supuse que no obtendríamos una respuesta completa hasta dentro de 2 años. Y luego podrían pasar otros 5 antes de que una nave llegara a nuestros mundos. Sin embargo, el proceso tiene que empezar en alguna parte, y por eso le di prioridad, ya que no solo abordaría el problema de la terraformación de Mandalore, sino también el de Concordia que Prem había planteado. Solo el tiempo diría si funcionaría. XXXX. Mes 2. Coruscant. Tanya Crise. Había pasado un mes desde mi llegada a Coruscant y había comenzado a instalarme. Con eso quiero decir que estaba aprendiendo más sobre cómo sería mi vida en general durante los próximos años. El senador Merrick se encargó de la mayor parte de la diplomacia real. Mis intentos de conversación fueron notados por él y habían sido recompensados con algunos créditos adicionales en mi cuenta bancaria. Notados, pero por lo demás ignorados. El senador parecía estar siempre ocupado y no parecía preocuparse demasiado por comprobar lo que estaba haciendo, lo cual estaba bien para mí. Siempre y cuando siguiera las reglas que dejó atrás y no le causara ningún problema. Pensé que podríamos tener una relación de trabajo razonable. Además de eso, la mayor parte de mi tiempo lo pasé aprendiendo sobre la cultura de la delegación senatorial. Como había pensado que era un lugar de reunión de los ricos y poderosos, que no son los controladores de planetas, hijas de hijos, primos, hermanos. Hubo algunos representantes realmente elegidos, pero fueron muchos menos de los que requeriría una democracia real.
En todo caso, toda esta situación me recordó un poco al Sacro Imperio Romano Germánico, donde cada centro era simplemente un príncipe elector. Claro, había similitudes con la ONU, pero se asemeja más a un gobierno representativo. Por supuesto, estoy seguro de que si alguna vez asumiera el cargo de senador encontraría más diferencias o tendría más tiempo para investigar, llegaría a una conclusión diferente, pero por el momento esto es lo que pensaba. Sin embargo, noté algunas cosas a lo largo del mes. En reuniones con varios representantes del área local del borde exterior que formaba parte de la República, al menos entre los humanos, el cabello corto era el estilo preferido. Una excusa perfecta para cortarme el pelo a la altura de los hombros. También intenté volver al rubio con un tinte local. Como se suponía que mi doncella podía intercambiar conmigo a distancia, era mejor que ambas tuviéramos el pelo similar para las reuniones públicas. Y no era tan egocéntrico como para exigirle que se cambiara el color del pelo. El otro gran logro fue descubrir que a los jóvenes representantes de los senadores a menudo los enviaban a reuniones para conocerse, si coincidían en el mismo año. Supuse que era una forma de fomentar la comunidad entre los senadores recién llegados y de que pudieran establecer contactos. Y establecer contactos era algo que se me daba muy bien. Así que me puse un vestido a la moda, con cuello alto, y me metí en la pequeña fiesta senatorial. Pensé que conseguir aliados para mí para Mandalore sería una buena manera de aprovechar el tiempo. Desafortunadamente, no vinieron muchos representantes este año. Uno pensaría que con 2000 senadores representando a 2000 sectores, más o menos, serían muchos. Pero por lo que vi, solo había una docena, y todos estaban más interesados en hablar con los representantes de la corporación que habían llegado. Esto nos dejó a Bai y a mí solos, observando al margen del grupo. No, esto podría considerarse aislacionismo social, posiblemente debido a que el corazón de hierro mandaloriano dejó muy claro a quién representaba. Pero no me preocupaba, ya que pude recopilar bastante información simplemente estando al margen del grupo, viendo qué grupos conectaban y cuáles no. Tomé nota de cómo ciertos sectores del extremo norte tenían a los representantes relacionándose con ciertos sectores del extremo sur. Parecía que el borde exterior y medio estaban teniendo un pequeño problema con las regiones centrales de la galaxia. Me pregunté si esto estaría relacionado con lo que me había contado el senador Merrick sobre una pequeña agitación. Si lo fuera, tendría que tomar nota para investigar más sobre toda esta situación y averiguar si representaba un problema para Mandalore y para mí. Al fin y al cabo, Mandalore se consideraba un sector del borde exterior, pero también estaba justo en el paso clave entre lo que realmente eran el borde exterior, las zonas medio y central del espacio. No era precisamente la mejor posición para estar si algo saliera mal. Cualquier pensamiento que pudiera tener se interrumpió cuando una persona se acercó a mí y me dijo, «Hola». Con un tono bastante alegre. No era de los que rechazan una cara amigable, dije, «Hola». La mujer, apenas eso, solo unos años mayor que yo, sonrió y dijo, «Debe ser la nueva representante de Mandalore de la que tanto hablan». ¿De verdad? Pregunté perplejo, antes de añadir, «Espero que sean cosas buenas». «Eso creo. Solo les tienen un poco de miedo los brazales». «Oh», dije mirándolos, preguntándome si ese pequeño trato que había cerrado con Mandotech me habría salido en cara. «No deberían, son puramente decorativos, con un comunicador al lado». Respondí girando uno hacia ella y pulsando un botón que activaba el sistema de comunicación. «Impresionante», dijo la mujer mirando el dispositivo, antes de volver a mirarme y hacer una pequeña reverencia antes de decir senadora Amidala de Naboo. «Representante Crise de Mandalore», dije, haciendo también una reverencia. Antes de que me diera cuenta de la similitud de nombres. Amidala, ¿no era ese el nombre de la reina hace unos años, durante todo el escándalo del bloqueo? Amidala pareció reír nerviosamente antes de decir, «Sí, era yo». ¿En serio?, pregunté, considerando mi situación. Durante años había señalado ese incidente como una razón por la que el armamento era algo bueno. Así que, lógicamente, debería llevarme bien con ella. Al menos en público, no tenía ni idea de cuál era su postura oficial, así que vincularme demasiado con ella podría ser un problema. No tenía nada de malo entablar amistad con la joven senadora. ¿Sabes? Me sorprendió leer sobre eso cuando era más joven. Fue muy inspirador lo que hiciste. Casi podría decir que ahora no sería miembro del Senado si no hubieras defendido a Naboo. La sonrisa que recibí fue la prueba de que, sin importar el mundo, con halagos se consigue todo. De verdad, es un honor pensar que he inspirado a la siguiente generación de senadores simplemente manteniendo lo que creía correcto. El Senado estaba actuando con lentitud y tú tomaste la decisión correcta en ese momento. ¿Liberarías a tu gente o acabarías con su sufrimiento regresando a Naboo?
un sacrificio noble que logra tus objetivos tanto como una victoria en esa situación, por lo que el Senado se habría visto obligado a actuar con mayor rapidez. Ser un miembro del gobierno que se preocupa por su gente siempre será la decisión correcta. Padmé sonrió y dijo, no lo sé, pero sabía que lo que tenía que hacer era lo correcto. Y eso era todo lo que realmente importaba en ese momento. Asentí con la cabeza sabiamente, aunque enseguida me di cuenta de que había sido un movimiento impulsivo y no bien pensado. Puede que, sin querer, hubiera idealizado un poco la situación. Había asumido que tenía buena cabeza estratégica. Por lo que parecía, fue pura suerte, pura suerte. Quizás hubo otros involucrados en la situación con una mejor estrategia. Oí que un representante de los Gungun la acompañaba en ese momento, al que se le había otorgado el estatus de representante tras el bloqueo. Quizás era su estrategia. Bueno, recompensar a quienes te ayudan a tener éxito era una buena idea. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de investigar más, nuestra conversación se interrumpió. Vaya. Nunca había visto un corazón de hierro en una de estas fiestas, dijo un hombre acercándose a nosotros, mirando mi vestido. Pensé, ya sabes, que los mandalorianos estaban en contra del pasado y querían destruirlo. Arqué una ceja mientras lo observaba, intentando averiguar dónde, ya lo había visto antes, pero no me lo venía a la mente rápidamente. Es una interpretación errónea de la doctrina, dije simplemente, la realidad es más compleja que difícil de entender. Si buscas una interpretación simplista, no. Está volviendo a ponerse de moda. Qué bien, me gusta oír que todo se está volviendo más tranquilo allá, pero mis recuerdos del sector son bastante de pesadilla. Ay, pero ¿dónde están mis modales, Treir Satre, All-Star? Me dedicó la sonrisa más cursi y encantadora que jamás había visto, pero en ese momento no recordaba mucho qué decir, pues el corazón me latía con fuerza. Soy un invitado habitual de la senadora Mina Bonteri. Al parecer, disfruta de mi programa y nunca dejo pasar la oportunidad de socializar con la gente. Treir Satre estaba frente a mí, el Ranger plateado. Por un lado, me he vuelto bastante fan de su programa. Me recordaba una mezcla del llanero solitario, que seguro aprendí y disfruté en mi segunda vida, y a las series de Super Sentai, que habían sido mis favoritas de la infancia en la primera. Por otro lado, el hombre era tan escultural que daba igual que yo hubiera sido hombre en mi primera vida. Había que mirarlo fijamente cuando se desnudaba, y las hormonas femeninas no ayudaban. Esto me hizo toser e intentar despejar la mente. Recuperando la compostura, le dije, mucho gusto, señor Satre. Soy Tanya Crise. De hecho, he visto su espectáculo. Es bastante bueno. ¿En serio? Es fan de mi trabajo, señorita. Carraspeando para intentar controlarme, dije, sí, me atrevería a decir que es uno de mis entretenimientos favoritos. Bueno, entonces, ¿puedo ver su señorita Tanya? Interrogación de cierre, preguntó con suavidad, y yo, sin pensarlo, se lo ofrecí antes de que tuviera un momento para quejarme. Sacó lo que parecía un rotulador permanente y escribió su nombre en la parte inferior de mi cinturón de seguridad. Siempre dispuesto a apoyar a mis fans, dijo, dándome un golpecito en el hombro antes de mirar su reloj. Chris, mira la hora. Bueno, tengo que irme. Quizás nos veamos en la próxima fiesta, dijo, empezando a alejarse. Quizás, dije, mirando el nombre escrito en la parte inferior de mi brazalete. Por un lado, debería estar molesto porque esto interfería con mi contrato con Mando Tech. Por otro lado, la firma de un actor famoso valdría algo algún día, así que era una buena inversión. Tendría que pedir un nuevo juego a Mando Tech, era lo único que podía hacer. Antes de poder volver a la realidad, Vi se acercó a mirar mi muñeca y el brazalete y dijo, Lagos y Sonia y no se lo van a creer. Fin del capítulo 11.